Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso de programación de Zulu. En esta ocasión vamos a empezar con un tema que es totalmente nuevo y es que vamos a empezar a construir nuestras aplicaciones en .NET. Ya hemos creado una aplicación de escritorio en Java utilizando como motor de base de datos MySQL y esta aplicación la hicimos pues en la versión escritorio y también la hicimos en la versión web. Ahora vamos a iniciar creando la aplicación vamos a crear una aplicación muy similar, yo diría pues prácticamente la misma, pero la vamos a hacer en .NET. Ahora vamos a trabajar en ASP.NET con motor de base de datos MySQL. Bueno, entonces este primer video y de este video hacemos un tutorial, tiene que ver con la construcción de la base de datos. Lo hago separado, la construcción de la base de datos, porque esa misma base de datos la vamos a usar luego la podemos usar en otros videos. Entonces, este tutorial es la creación de la base de datos en MySQL en SQL Server para poder la creación de la base de datos para luego sí poder crear la aplicación ASP.NET. Bueno, entonces no siendo más, voy a abrir el administrador voy a abrir el SQL Server Management Studio. Previamente ya está instalado, instalé la versión SQL Server 2008 Express. Pues yo aquí tengo una versión de SQL que no es la Express, pero ustedes podrían tener la misma versión de SQL Express. Lo importante cuando instalen el motor de base de datos, es muy importante que en la instalación le digan que van a conectar con un motor de base de datos, van a crear que la autenticación sea mixta, o sea que nos permita autenticación de Windows y que nos permita autenticación con un usuario. Es altamente recomendable. Bueno, entonces aquí en base de datos vamos a expandir aquí. Yo tengo una base de datos que se llama aplicación. Entonces clic derecho sobre base de datos y vamos a crear una nueva base de datos. La nueva base de datos vamos a darle un nombrecito y el nombre que le vamos a colocar a la base de datos puede ser la base de datos de facturación. Vamos a crearle facturación. Ahí está. Eso es todo. Con eso creamos el coco así. Como este no es un curso pues de administración de base de datos ni nada de eso, entonces vamos a dejarla así sencillita. Entonces aquí vamos a mirar las tablas y él nos va a decir aquí qué tablas va a tener el sistema. Entonces vamos a empezar a crear las tablas que componen nuestro sistema de facturación. Entonces entonces vamos a empezar con nuestra primera tabla, que es la tabla de código del producto. Entonces vamos a tener un campo llamado ID producto. El tipo de datos que va a tener va a ser nvarchar y le vamos a dar una longitud. La longitud del producto, póngale que sea máximo de 12 caracteres. Después vamos a tener otro campo llamado descripción. Este también va a ser nvarchar y la descripción del producto la podemos dejar de 50. Luego tenemos un precio del producto. El precio del producto lo podemos dejar, digamos, hay un tipo de datos aquí que se llama money, que nos va a manejar todo lo que son siglas de números. Bueno, y también podemos tenerle otros campos que tenga, podemos tener otro tipo de campos que tenga la descripción. Por decir algo, también podemos manejar otro campo llamado, por decir algo, stock, que es la cantidad, y esta es la cantidad de artículos. Bueno, podemos también tener aquí un campo llamado notas, que es como una descripción, un campo de observación, y este campo de notas le podemos colocar aquí tipo de datos, puede ser tipo de datos text, que es un campo libre. Vamos a decirle que todos los campos son obligatorios menos el campo de notas. Y vamos a definir que el campo del código del producto sea la clave primaria. Entonces ahí quedó la primera tabla. Vamos a grabar esta primera tabla y esta primera tabla la vamos a llamar la tabla producto. Así de sencillo. Ahí está la tabla producto. Bueno, ahorita creemos otra tabla. Entonces simplemente le vamos a dar clic derecho, nueva tabla. Y la nueva tabla que vamos a crear, creemos la tabla cliente. La tabla cliente va a tener una identificación de cliente. El tipo de datos vamos a decir que es nvarchar. El código del cliente póngale que sea de 20 caracteres. Vamos a tener un campo para nombres. Este puede ser nvarchar de 30 caracteres. Vamos a tener aquí otro campo llamado apellidos.
Este llamémoslo nvarchar de 30 caracteres. Y también podemos tener diferentes campos que nos identifiquen el cliente. Por ejemplo, una dirección, pongámosle nvarchar de 50, un teléfono, le ponemos nvarchar de, póngale que sea de 20 campos, correo, le podemos poner nvarchar de 50 y le podemos colocar aquí también fecha de nacimiento. Le podemos, este tipo de datos de fecha de nacimiento, ya por aquí hay un llamado un tipo de datos date, la fecha, no necesito la hora, realmente yo creo que nadie o casi nadie recuerda la hora de su nacimiento. Y también vamos a tener un campo de cupo, que es como el cupo de que se le puede vender a este cliente a crédito, pues por manejar algún tipo de datos, aunque en la aplicación no vamos a hacer nada con esto. Bueno, de estos campos vamos a colocar que el campo fecha de nacimiento no sea obligatorio. Vamos a colocar también que el correo no sea obligatorio, que la dirección, el teléfono no sea obligatorio. Listo. Y vamos a colocar que el código del cliente sea la clave primaria de la tabla. Entonces aquí ya vamos a guardar esta tabla y esta tabla la vamos a llamar la tabla de cliente. Ok, bueno, ahí vamos. Bueno, entonces ya tenemos los productos que vamos a facturar y a los clientes que les vamos a facturar. Entonces ahora lo que vamos a necesitar es una tabla que nos almacene las facturas. Entonces vamos a crear aquí una nueva tabla llamada, vamos a crear aquí en tablas, vamos a darle nueva tabla y vamos a crear aquí un campo que es la tabla de factura. Entonces la tabla de factura tiene el código de la factura y entonces aquí el código de la factura la vamos a manejar como un entero. Vamos a colocar aquí la fecha de la factura, esa la vamos a tener como un datetime. Esta fecha sí me interesa de pronto que tenga la hora de la factura. Vamos a necesitar a qué cliente le hicimos y el cliente tiene que coincidir con este cliente tiene que coincidir con el tipo de datos que le pusimos. El tipo del cliente, si no estoy mal, lo colocamos ID de 20. Bueno, la otra cosa con este campo de factura, vamos a decirle que es una identidad, o sea que se incremente automáticamente para nosotros no preocuparnos de qué código de factura nos dio, que nos quede código de factura, lo podemos manejar como una identidad o lo podemos manejar manual. No, inicialmente no lo voy a manejar como una identidad, ya les digo, entonces les explico por qué. Todos los campos obligatorios y vamos a colocar que el campo código de factura sea, ay caramba, que el campo código de factura sea la clave principal y aquí está. Esta tabla la vamos a llamar la tabla factura. Ok, ahora digamos aquí vamos a tener la factura, el encabezado de la factura, pero necesitamos otra tabla que nos tenga nueva tabla, que nos tenga el detalle de los productos facturados. Entonces aquí vamos a crear lo siguiente. Vamos a tener aquí una tabla, vamos a tener aquí un campo llamado ID factura y lo vamos a manejar entero. Listo. Vamos a tener aquí otro campo llamado ID línea, que es como el renglón en la factura, o sea, el producto 1, producto 2, producto 3, pero no es el código del producto, sino el primer producto facturado, segundo producto facturado. Eso es para reforzar la clave primaria. Vamos a tener aquí el código del producto. El código del producto, recuerden que es un nvarchar de 13 caracteres. Vamos a tener aquí, yo creo que esto de permitir valores nulos me quedó, fue al revés. Bueno, ahorita lo vamos a organizar. Vamos a tener aquí la descripción del producto, que le vamos a poner la descripción, recuerden que es de 50, nvarchar de 50 y el precio, que el precio es money. Y vamos a tener aquí la cantidad de productos facturados. Realmente aquí la clave primaria son estos dos campos. Realmente la línea sí lo podemos definir como una identidad. Esta línea sí podemos hacer que
que sea esta línea, si la podemos definir como una identidad que se incremente uno en uno. El código de estos dos campos son la clave primaria y no vamos a permitir nulos. Creo que nos quedó mal en las otras tablas. Esto se llama detalle factura. Ok, ahí está. Vamos a mirar aquí una cosita con la tabla producto. O sea, aquí diseño está al revés. Realmente esto y esto y esto. Las notas es el único que vamos a permitir. Vamos a guardar. Ok. No nos deja hacer algo. Entonces vamos a tener que repetir. Esa es una limitante que tiene el SQL Express. Que después de haber grabado no te permite modificar. Vamos a cerrar aquí esto. Y vamos a mirar aquí una cosa, diseño, la tabla factura. Esta no nos va a permitir nulos, vamos a ver si nos permite grabar esto. Ok, tampoco. Entonces voy a repetir este trabajito que nos quedó mal. Entonces la única que se nos salvó fue la tabla detalle factura, si nos quedó correcta. Entonces venga, repitamos que esto no nos demoramos nada. Vamos a coger esta tabla de producto, vamos a eliminarla. La de cliente también vamos a eliminarla. Y la de factura vamos a eliminarla. Entonces en tablas vamos nuevamente, nueva tabla. Entonces aquí ID producto. Digámosle que es un nvarchar de 13 caracteres. No permite nulo. Descripción, que es un nvarchar de 50 caracteres. No permite nulo. El precio es un money. No permite nada. El stock es un campo tipo text. Perdón, es un campo entero. No permite nulo. Y en las notas, que es un campo tipo text, y este sí permite nulo. Disculpen un momento, yo atiendo aquí el teléfono. Bueno, entonces volvamos a hacer, eso lo hacemos en un momentico, eso no son penas. Entonces aquí quedamos ID producto, por aquí tenemos, sí, ID producto. Vamos a decir que el código del producto es, aquí tenemos, es nvarchar de 13 caracteres, que es lo que le cabe a un EAN13. Y este no le permitimos nulos. Descripción, vamos a decirle que es nvarchar de 50, no le permitimos nulos. Precio es de tipo money, no le permitimos precio. Stock, vamos a decirle que es de tipo entero, no le permitimos nulos. Y notas, que decimos que es de tipo text y es el único que le permitimos nulos. Y el código del producto decimos que es clave primaria. Y vamos a grabar esta tabla como la tabla producto. Ok, bueno. Ahora creamos la tabla cliente, nueva tabla. Entonces tiene el ID cliente, que es nvarchar de 20 caracteres, no le permitimos nulos. Vamos a ponerle nombres, nvarchar de 30 sin nulos, apellidos, nvarchar de 30 sin nulos. Entonces aquí le ponemos dirección. Vamos a ponerle que es nvarchar de 50. Este sí le podemos permitir nulos. Teléfono. Vamos a decirle que es nvarchar de 20. Correo. Nvarchar de 50. Pueden haber correos larguísimos. También le podemos colocar aquí fecha de nacimiento. Pongámosle que es de tipo date. Le permitimos nulos. Y cupo, que sería el cupo de endeudamiento. Suponiendo que la aplicación de nosotros controlará algo de ventas de crédito, al menos pues para implementarlo luego. Y aquí ya tenemos la tabla cliente. Muy bien, ahora nos queda faltando la tabla factura. Entonces creemos una nueva tabla, entonces aquí sería el ID de la factura. Este lo vamos a definir entero, no permitimos nulos. Vamos a tener el código de la línea, que este es entero, no le permitimos nulos. Vamos a colocar aquí el código del cliente,
que recuerden que este es n varchar de 20, tiene que tener la misma longitud para poderlo relacionar, y la fecha de la factura, que la fecha de pronto sí me interesa que tenga hora, entonces va a ser de tipo date, vamos a definirlo de tipo datetime. Tampoco le permitimos nulos. Aquí el código de la línea, vamos a decirle que es un identity. Eso significa que se nos autoincrementa para no preocuparnos por ese consecutivo, y esto lo hacemos así para reforzar la clave primaria de esta tabla. Bueno, este no es un tutorial propiamente de base de datos, entonces asumo pues que ya tienen cierto conocimiento en el tema. Está la tabla factura. Entonces ahí nos quedó. Tenemos producto, cliente, factura y detalle factura. Ok, detalle factura ya la tenemos hecha, es esta. Vamos a decir aquí diseño, aquí la tenemos. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una tabla temporal que va a tener estos campos. Vamos a decirle, vamos a tener una tabla temporal que es donde vamos a almacenar la factura cuando la vamos construyendo. Entonces vamos a crear aquí una nueva tabla. Vamos a crearla con estos mismos campos que tiene el código del producto, la sección, el precio y la cantidad, y esta tabla la vamos a llamar detalle factura TMP. Ok, ahí está. Entonces ya tenemos nuestras tablas. Ahorita vamos a crear las relaciones. Entonces vamos a crear aquí esto, digámosle que no, esto. Entonces ahorita vamos a crear las relaciones de mi tabla. Entonces las relaciones van a ser las siguientes. Nos metemos aquí por donde dice diagramas de base de datos. Él saca aquí, decimos que sí, y vamos a decirle aquí nuevo diagrama de base de datos, y vamos a agregar todas nuestras tablas. Entonces él nos las pone aquí, vamos a decirle cerrar, y simplemente ya vamos a crear como se nos. Entonces vamos a decir, si se me hicieron otras tablas, pero aquí está. Listo, entonces esto se va a relacionar así. Entonces, ¿qué vamos a decirle aquí a nuestro sistema? Vamos a decir que la tabla factura se relaciona con la tabla detalle factura con el campo de, se relacionan con el campo de código de factura. Entonces aquí en detalle factura y en la tabla factura, aceptar. Los dos dados de la relación deben de tener el mismo número de columnas. Esperen, aquí me quedó mal. ¿Cómo es la cosa? Vamos a relacionar. No, pero. Uy, aquí nos quedó algo mal, hombre. La tabla factura no es así. Esperen, yo miro aquí una cosita. La tabla factura no tiene línea. Vamos a ver aquí si se me deja borrar esto. Aquí borrar. La tabla factura en la clave principal. Esto no se va a dejar grabar. ¿Veis si se dejó grabar? A ratos deja así y a ratos deja no. Listo. Ahora sí. La tabla factura se relaciona, pues arrastramos acá hasta acá. Ok. Pues ahí está una relación de 1 a varios, y esto ya lo podemos grabar para ver si nos la deja. Entonces esto vamos a llamarlo diagrama entidad relación. Ok. Listo, ya quedó. Ahora la tabla factura se relaciona con el cliente, porque un cliente se le hacen varias facturas, entonces vamos a relacionarlo así. Entonces digámosle aquí que se factura con cliente. Vamos a grabar, si no la deja grabar. Perfecto. Ahí está. Y la tabla producto se relaciona con el detalle de factura. Vamos a decirle aquí, aceptar,
y grabar. Y ahí tenemos una relación. Eso es para no permitir borrar el producto si tiene detalle de factura, o que no poder crear un detalle de factura si no hay producto. Lo mismo, el código del producto también se nos relaciona con la tabla detalle factura TMP en el campo ID producto. Y aquí tenemos nuestras tablas. Yo a esto le podemos decir, ¿cómo es que es? Nueva anotación, seleccionar todo. ¿Cómo es que es la cosa? Esto le podemos decir ajustar automáticamente. Ahí está. Guardar. Y ahí está. Este es nuestro diagrama entidad-relación. Ahora vamos a crear algunos registricos a mano que nos sirvan para el ejemplo. Entonces empecemos con la tabla de producto. Vamos a decirle que editan las primeras 200 filas. Entonces creamos aquí, por ejemplo, producto 1. Coloquémosle Coca-Cola por 350 mililitros, precio 1300. Vale, que tenga 500 unidades de stock y que no tiene notas. Producto 2. Coloquémosle hamburguesa mal escrito, hamburguesa con queso. Pónganle que esta valga 5000 y tenemos 100 unidades en stock. Listo, dejemos estos dos productos ahí que nos van a servir de ejemplo. Lo mismo en cliente. Vamos a editar las primeras y vamos a crear al menos dos clientes. Cliente 1, pongámosle aquí nombres Juan, apellidos Zuluaga, dirección, coloquémosle aquí cualquier cosa, calle Luna, calle Sol, teléfono 233 44 55, correo jzuluaga55@gmail.com. Fecha de nacimiento, coloquémosle 1974 09. Esto me lo agarrará así. Ok, bueno. Cupo, no nos permite un cupo nulo. Entonces aquí cupo, pongámosle 3 millones. Listo. La fecha como que sí la agarró bien. Cliente 2. Coloquémosle otro nombre, Nedis, apellidos Bedoya, dirección, coloquémosle Avenida Los Guerreros, así cualquier cosa, teléfono, correo, pongámosle aquí cualquier vaina, pongámosle aquí Ledis, Bedoya, arroba, aquí cualquier cosa, hotmail.com. Dirección, colocámosle 1981 01 11, cupo 5. Ok, ahí creamos también dos clientecitos. Lo que es en detalle factura y factura y todo eso se lo creamos con el movimiento. Bueno, haciendo así hemos terminado. Aquí tenemos la base de datos que nos va a servir para hacer nuestra aplicación ASP.NET. Bueno, hasta la próxima y gracias. Si te ha gustado el video, no olvides darle manito arriba y suscribirte al canal para mantenerte actualizado de todo el material que vamos a ir subiendo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.